Buenas tardes a todos. Espero que hayáis comido todos bien. Como sabéis, esta es la mejor hora para dar una charla, así que vamos a ir adelante. Yo he cometido una pequeña engañifa porque realmente voy a hablar de vida, voy a hablar de supervivencia. Ese va a ser el tema de mi charla. Mi nombre es Miquel Serrano, soy de la empresa Certis Belching y mi intención es hablar de supervivencia. Y si sois como yo, que por la edad yo creo que más o menos la mayor parte somos hijos de los 80, cuando yo hablo de supervivencia me viene a la cabeza siempre, a mí me viene siempre a la cabeza Rambo, ese superviviente, ¿no? Por excelencia, esas películas, ese guerrero que viene de Vietnam y sobrevive absolutamente a todo. Lo que pasa es que en el contexto en el que estamos, quizás cuando hablamos de supervivencia, no es tanto este tipo de supervivencia como este otro tipo de supervivencia, el de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, sabéis que es una novela ficticia donde un náufrago durante 28 años es capaz de sobrevivir en una isla desierta. Es una novela, es un fenómeno, es una novela de ficción, pero que está basada en un hecho real que sucedió 50 años antes por un corsario inglés en estas guerras que teníamos España con Inglaterra. Un corsario inglés, como digo, fue abandonado y sobrevivió realmente 4 años en una isla desierta. ¿Por qué? Porque fue capaz de adaptarse a su entorno. Y ese va a ser el hilo conductor de mi charla. 100 años después del libro de Robinson Crusoe, Charles Darwin ya resumió en cierta manera esta idea. La población más fuerte no es la que sobrevive, ni la más inteligente. La población que sobrevive es la que es capaz de adaptarse a su entorno. Y ese es el quid de la cuestión. A lo largo de estos minutos vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de vida, de supervivencia, de mutaciones, de selección, de presión de selección y, en definitiva, lo que vamos a hacer es pintar un cuadro a partir del cual establezcamos una adecuada estrategia de control de la araña. Antes de nada, os quiero presentar esta mariposa, esta polilla, algo feota. En 1800, en Inglaterra, en Manchester, esta polilla, que es la polilla del abedul, la Biston betularia, la práctica totalidad de los individuos de la población eran de colores blanquecinos, la práctica totalidad. ¿Qué pasó? Que 100 años después la población de color blanca pasó a ser una población de color negra. ¿Qué pasó en esos 100 años para que sucediera este cambio? Pues lo que pasó se llama revolución industrial. Fijaros cómo en 1800 la forma blanca estaba totalmente mimetizada con su entorno. Las aves depredadoras iban a por las formas más oscuras. Por lo tanto, las formas blancas eran las que imperaban en la población. ¿Os acordáis de las películas de Navidad, sobre todo que ponen de Charles Dickens? De esa época, de esa revolución industrial en Londres, las chimeneas, el humo, el hollín. Todo eso lo que hizo fue ennegrecer el entorno de esta mariposa. De forma que las formas blancas, las formas más claras, que inicialmente era una ventaja competitiva, pasaron a ser una desventaja. Y las aves depredadoras iban a por esas formas. De forma que del 100% de formas blancas se pasó al 100% de formas negras. Las aves depredadoras ejercieron una presión de selección sobre esas formas. Eso es lo que significa la presión de selección. Es cualsevol hecho del entorno que va a ayudar a unos individuos a sobrevivir y a reproducirse. Como ya os podéis imaginar, nosotros, cada uno de los que estamos aquí sentados, somos los que vamos a ejercer esa presión de selección. En este caso que yo os he dicho de la mariposa, pues eran las aves depredadoras. En el caso de las arañas o de las plagas en general, seremos nosotros. Este es el concepto de presión de selección. Ahora, yo creo que todos los que estamos en la sala somos pluricelulares. Yo conozco a alguno que igual lo pongo en duda, pero a lo largo de un día nuestras células tienen miles, millones de mutaciones. Una célula nuestra tiene millones de mutaciones en un día.
Si multiplicamos por el número de células que tenemos, hablamos de millones y millones de mutaciones que nuestro cuerpo tiene a lo largo de un día. Por fortuna, nuestro cuerpo, que es muy sabio, las repara la mayor parte de ellas. Cuando no se repara alguna de ellas, puede producir alguna enfermedad de tipo grave o quizás esa mutación no tenga ningún impedimento con la vida y se quede ahí. Imaginaros esta población verde, de circulitos verdes, de insectos verdes, que de repente uno de estos insectos verdes tiene una mutación que lo convierte en rojo. Nosotros ejercemos ahí una presión de selección si aplicamos el producto A. Un producto A que es maravilloso. El producto A, como habéis visto, mata absolutamente a todas las formas verdes, pero no va a matar a esa forma roja. Esa forma roja va a tener una siguiente generación, por lo que la población va a aumentar en números de individuos rojos. Si yo continúo ejerciendo la presión de selección, igual que hacían las aves depredadoras con la polilla, lo que estoy haciendo es seleccionando los individuos rojos y al final voy a tener una situación en la cual la población va a ser totalmente resistente a mi producto A. Producto A que era maravilloso, 5 estrellas, lo he convertido en un producto A que no sirve absolutamente para nada. Esta es la forma en la cual, por cuestión del azar, porque una población normal, todos vamos a tener este tipo de mutaciones, nosotros al ejercer la presión de selección vamos a seleccionar esa mutación que por cuestión del azar aparece y al aparecer nos puede reportar un grave problema. ¿Qué es una resistencia, por lo tanto? Pues es esa situación en la cual yo voy a seleccionar, utilizando un insecticida determinado de una determinada manera, una resistencia, una mutación que le confiere a ese individuo una ventaja competitiva con mi insecticida. Yo, que me gustan mucho las matemáticas, he puesto esa formulita ahí, que no entra para examen esta fórmula, pero que podéis ver, el azar lo que me aporta es heterogeneidad genética en una población. El azar, junto con la presión de selección, que es donde nosotros actuamos, se convierte en resistencia. Y ahora os quiero presentar, bueno, yo creo que esto lo conocéis todos, cada vez parece ser que va a ser más complicado la cuestión de las cochinillas, la cuestión de la serpeta, el piojo de San José. El piojo de San José apareció por primera vez en Estados Unidos, en San José, en 1880, de una importación de árboles de China. Pensamos ahora que es algo novedoso lo de la transmisión de plagas invasivas, pero fijaros que evidentemente eso también ya pasaba. Apareció en 1880 en San José, en el 81. Se empezó a utilizar polisulfuro de calcio, para controlar en parada invernal esta plaga y de categoría. Pero 30 años después, en 1914, apareció la primera resistencia. No que apareciera, sino que se decretó que este tratamiento no funcionaba para nada contra esta plaga. Fue el primer caso documentado de resistencia. No obstante, nosotros aquí en España tenemos casos que creo que todos podemos recordar, pero este particularmente fue el primer caso que se documentó. Y es que la aparición de resistencias está íntimamente ligado a la aparición de los insecticidas. Ahí tenéis una grafiquita que cronológicamente aparece de una manera muy resumida, desde luego, aparece las principales familias a medida que fueron apareciendo. En los años 45, los organofosforados. En el 55, los organoclorados. En los años 70 ya carbamatos, piretroides y neonicotinoides. Como podéis ver, la primera franja está en verde, pero a medida que va pasando el tiempo y va pasando el uso y el abuso de estos productos, empieza a convertirse en rojo. Hay resistencias absolutamente a todo. La aparición de resistencias es inherente al uso de insecticidas. Esto en estas gráficas también lo podéis ver. En esta primera gráfica, ahí tenéis en 1914 el primer caso documentado que yo os he puesto de piojo de San José, pero podéis ver cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial, en los 40, en los 50, cómo con la aparición de los nuevos insecticidas químicos de síntesis empiezan a aparecer los casos de resistencias.
De forma que esta gráfica creo que acaba en 2014. Ahí hablamos de 600 especies de artrópodos resistentes a alguna materia activa. La segunda gráfica explica lo mismo, pero aparece reseñado el primer caso de la primera familia o del primer ingrediente activo, el cual ha demostrado una resistencia. Y fijaros que hablamos en 2020 de 17.000 casos documentados de resistencias a nivel mundial, pero 17.000 casos de resistencias, absolutamente a todo. Las resistencias son inherentes al uso de insecticidas. Es inherente. Por lo tanto, es una obligación nuestra el establecer una adecuada estrategia de control de los insectos, de las plagas, de las enfermedades y de las hierbas, porque eso es un riesgo que tenemos y es inherente al uso de herramientas fitosanitarias. Eso hemos de tenerlo muy claro. Y si hablamos de insecticidas, si habláramos de herbicidas sería otra cosa, o fungicidas, porque entran otras variables. Pero si hablamos de insecticidas, es primordial conocer la plaga objeto de la cual estamos hablando. Y en este caso vamos a hablar de los tetraníquidos. Vamos a centrarnos en Tetranicus urtice. Sabéis que Tetranicus urtice es el verdadero Rambo de los artrópodos. Este sí que es un Rambo de verdad. Tiene una capacidad de adaptación y de supervivencia que es absolutamente maravillosa. Como sabéis, tiene cuatro estadios, ¿no? Huevo, larva, ninfa y adulto, con subestadios, pero eso es lo de menos. Tiene un ciclo muy rápido. En 2 semanas puede cumplir una generación con malas condiciones. Con buenas condiciones, en 6 días podemos tener ya una generación. Sabéis que la procreación de generaciones es muy rápida en esta plaga. Pero es que además tiene determinadas estrategias biológicas que le confieren unas ventajas competitivas muy grandes. Tetranicus urtice tiene partenogénesis y arrenotoca. A mí me costó aprenderme estos nombres. No obstante, lo que significa es que los machos son haploides, tienen solamente un juego de genes, salen por partenogénesis, y las hembras son diploides, salen por fecundación. Pero una hembra puede determinar en base a la necesidad de la propia colonia, una hembra puede determinar si va a tener machos o si va a tener hembras, evidentemente en función de las necesidades de la colonia. Y fijaros que si un macho que es haploide tiene una mutación que le confiere resistencia, obligatoriamente pasa a la hembra, porque solamente tiene un juego de genes. Eso es importante de cara a la adaptación de la colonia. Eso también es muy importante, porque la hembra tiene espermateca. La espermateca no es más que una bolsita que tiene y que guarda el semen del macho viable durante varios meses. ¿Esto es una ventaja? Hombre, si estamos en otoño con buenas condiciones de temperatura y humedad para la colonia, puede haber cópula, luego viene el invierno, la hembra se guarda ese semen y se fecunda la primavera siguiente. Fijaros que esto es una gran ventaja de cara a la supervivencia de la colonia, de la plaga. Pero es que además es capaz de entrar en diapausa, en hibernación. Si el invierno viene muy mal dado, la hembra, el macho, hiberna, se queda paradita y se reactiva en primavera siguiente. Fijaros que todo esto dota a esta plaga de una capacidad de supervivencia enorme y, por tanto, tiene este elevado potencial biótico. Tiene muchísimas generaciones y muchísimos individuos en cada una de estas generaciones. El crecimiento es exponencial. Sabéis que cuando viene un ataque de araña, si no estamos encima, en cuestión de días podemos perder la parcela. Ese potencial biótico es lo que hace que Tetranicus urtice sea uno de los artrópodos con mayor número de resistencias documentadas a mayor número de materias activas. Como tenéis ahí esta tabla del 2021, está ya antigua, creo que Tetranicus urtice ya está en el primer puesto, a pesar de que aquí ya hablamos de 526 casos de resistencia documentada a 96 ingredientes activos. En la gráfica del Tarta tenéis ahí un poco el reparto con las principales
moléculas o familias, organofosforados y carbamatos, abamectina. A lo mejor esta tarta es más descriptiva de la situación. Esta de aquí. Porque más allá de los nombres, abamectina, piridoxima, fenpiroximato, lo que me interesa es que veáis cómo se solapan todos los nombres. Tetranicus urtece tiene resistencias documentadas a nivel mundial absolutamente a todos los insecticidas habidos y por haber. Es el artrópodo con mayor número de resistencias documentadas que existe y, por lo tanto, es el que mayor riesgo tiene de generar resistencias. Por eso el potencial biótico lo meto yo en la fórmula que os había enseñado. El azar me va a dar mutaciones, algunas de las cuales puede dotar de resistencia a un individuo. La presión de selección, yo voy a seleccionar ese individuo según el uso que haga de las herramientas fitosanitarias. Y el potencial biótico de la araña hace que la aparición de mutaciones resistentes sea mucho más factible en una araña por ese potencial biótico tan grande que en otros artrópodos. Todo eso se convierte en resistencia. Entonces, frente a esta situación, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque la situación de partida es complicada. ¿Qué habría que hacer? Pues voy a coger el guante que ha lanzado César esta mañana y recuperar un poco el fundamento de la gestión integrada de plagas. En primer lugar, los métodos culturales. Hemos de tener un árbol equilibrado, una copa que sea aireada para evitar grandes ataques de plaga, para favorecer las aplicaciones fitosanitarias, etcétera, etcétera. Un correcto uso de los métodos culturales es muy interesante. Además, como también se ha dicho y seguro que sabéis, la fauna auxiliar es estratégica para nosotros. Hay estudios, y además lo sabéis, hay estudios que demuestran cómo los fitoseiros son capaces de manejar, mejor o peor, pero manejar eutetranicus y panonicus. No tanto tetránicos. Tetránicos es complicado. Pero sabemos que los fitoseiros, también lo han comentado esta mañana, también tienen una afección importante para este citrip. Es decir, intentemos tener en cuenta, cuando hacemos una intervención química en nuestra parcela, el impacto negativo de cara a la fauna auxiliar. Y en este caso particular, de cara a los fitoseiros. Porque estamos hablando de araña. Y los fitoseiros son muy efectivos para contra la araña. La tercera pata que os quiero comentar, yo pongo ahí nuevos acaricidas, ¿no? Realmente lo pongo en amarillito, nuevo paradigma, que ahora os explicaré. Pero quiero recuperar también la idea de Pablo Bielsa, que esta mañana ha vuelto a salir, lo de los productos 5 estrellas y 3 estrellas. Un producto 5 estrellas es el que funciona de categoría. Pero si yo abuso del producto 5 estrellas, lo voy a convertir en un producto 3, 2, 1 y en un producto 0 estrellas. Por lo tanto, es necesario establecer una correcta estrategia de control de la araña utilizando tanto unos como otros, porque si no tendremos un grave problema. Y utilizándolos, evidentemente, en base a las etiquetas de cada uno de estos productos. Y he puesto lo del nuevo paradigma acaricida, refiriéndome a insecticidas, acaricidas registrados como fitosanitarios, pero con un perfil diferente al de los insecticidas químicos de síntesis. Productos de naturaleza ecológica, pero que tienen unas características que son extremadamente interesantes para incorporar en nuestras estrategias de control. Dentro de un rato hablaré un poquito más de un par de productos de este tipo, pero creo que resulta muy interesante el incorporarlos. Y por último, lo que ya he comentado en varias ocasiones, establecer una adecuada estrategia de control en base a optimizar la eficacia de los productos, en base a las características de los mismos, pero además tener en cuenta el manejo de resistencias, que como ya os estoy explicando, es de extrema gravedad para el tema de las arañas. Los acaricidas en cítricos. En la agricultura, en los últimos 10 años, somos los verdaderos expertos en la supervivencia, ¿no? Porque nos vamos adaptando a toda la desaparición de las materias activas que se van produciendo. Lo estábamos hablando antes en la comida. De los últimos 30 años ha desaparecido
el 75% de las materias activas que tenemos en el mercado. Hablando de cítricos y hablando de araña, la cosa será más o menos grave, pero tenéis aquí la imagen, como todos sabéis, abamectina el año pasado, etoxazol, espiritocen, bufenocida, han ido desapareciendo. Bueno, abamectina no ha desaparecido, pero se ha limitado su uso y no se puede utilizar en cultivos al aire libre. No obstante, pensar una cosa, todos estos productos, o muchos de los que aparecen ahí, antes de ser prohibidos, dejaron de tener la eficacia que tenían antes. La frase era, ya no mata como mataba antes. Sabéis que muchos de estos se utilizaban subiendo las dosis y se utilizaban prácticamente como si fueran aceite. Esto era porque, sin estar documentadas, sin género de duda, habían resistencias y por eso los productos dejan de matar como mataban al inicio. Porque un uso abusivo de estos productos lo que hace es que dejen de funcionar. Eso es lo que debemos de evitar. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Pues esto es lo que hay ahora mismo en el mercado. Estas son las herramientas que tenemos para controlar la araña en España. Os lo he puesto en base al grupo IRAC, porque es muy interesante. En función del grupo IRAC, vamos a tener que alternar estos grupos para evitar ejercer esa presión de selección contra la araña. Tenemos el primer grupo en rosa, que es el grupo 6, que afecta al canal del cloro. Es la milbemectina o el coromite. Abajo tenéis el acequinocil del grupo 20, que afecta al transporte de electrones de un citocromo. Bueno, el dinamite. El grupo 21 lo tenéis a la derecha, que es filidaben y cempiroximato. Yo he puesto ahí, he metido ya unas cuñas comerciales, he puesto que es nuestro agua, el agua de cempiroximato más exitiazox. En la parte de arriba tenéis el exitiazol del grupo 10, de momento ya tenemos 4 grupos, y fijaros que al final hay un grupo que es extraordinariamente interesante, porque es un grupo que tiene un mecanismo de actuación o bien mecánico o inespecífico. Esto lo que significa es que es extraordinariamente, esto subrayado en amarillo, extraordinariamente difícil generar resistencias al mecanismo de actuación de este grupo. De una manera informal podemos hablar que es un grupo antirresistencias. Y acordaros del problema grave que podemos tener de resistencia. Por lo tanto, es un grupo que puede aportarnos muchas cosas en una estrategia de control de la araña. Yo ahí voy a destacar Nicotrol, que es un hongo entomopatógeno, y Sonar, que es un disruptor mecánico, y ahora os hablaré un poco más. Voy a ampliar un poco el foco de esto para hablar de 2 cuestiones fundamentales. Si la eficacia es adulticida o ovicida y la clasificación que tiene de cara a los citoseiros. Sabéis que la Organización Internacional de Lucha Biológica tiene una clasificación que va del 1 al 4. Ese es el circulito con color que aparece en cada uno de los cuadritos, en la parte de arriba. 1 en verde, es compatible, 2 amarillo, 3 naranja y 4 en rojo. Y en la parte de abajo tenéis si la eficacia es frente a adultos o frente a huevos. Sabéis que esto es algo muy importante de cara a los acaricidas. El primer grupo, el acequinocil, tiene un 1 de cara a los citoseiros. Es decir, es totalmente compatible. Tiene un perfil muy bueno de cara a la fauna auxiliar. Y además tiene eficacia adulticida y tiene eficacia ovicida. El siguiente es el coromite. También eficacia adulticida y ovicida. Tiene un 4 frente a los citoseiros. Todo esto ya nos da pistas de dónde podemos posicionar de una adecuada manera cada uno de estos productos. A continuación tenemos el exitiazox, que bueno, que tiene un 1 frente a citoseiros, pero fijaros, como todos sabemos, el exitiazox es un ovicida. El grupo de los metis tenemos un 4 o un 2, pero solamente es adulticida. Por eso nosotros con el agua hemos mezclado una adulticida y un ovicida. Un exitiazox frente a un cempiroximato. Y por último, el último grupo que yo comentaba de antirresistencias, fijaros que tenemos ahí eficacia adulticida, eficacia ovicida y además son productos antirresistentes con un buen perfil de cara a la fauna auxiliar. Un 1 y un 2 frente a citoseiros.
Todas estas características hacen que sean productos interesantes a la hora de incorporar en nuestra estrategia. El micotrol, que es el primer producto del cual he hablado, es un hongo entomopatógeno, es la cepa GHA de Boveria bassiana. La cepa GHA es la más virulenta que existe en el mercado en base a su estabilidad genética, a sus características de resistencia frente a temperaturas y humedades rigurosas y la que tiene una capacidad de esporulación mayor. Este producto es como una serie que hay en HBO, creo que es el del Cordyceps, el Last of Us, no sé si os gusta a vosotros la cuestión de las series. Este hongo lo que hace es tocar el insecto, las esporas, se pegan en la cutícula del insecto, el hongo germina y penetra dentro del insecto. Una vez dentro, el hongo genera unas toxinas y acaba matando el insecto. Esta es la fase parasítica. Una segunda fase es la saprofítica, que es el hongo sale fuera del insecto y genera esporas. Hace esa pelusilla que podemos llegar a ver en campo. En laboratorio es muy sencillo de ver en campo según las temperaturas y humedades que haya. Lo importante de este producto, bueno, podéis ver las fotos de las placas Petri. Ahí, en una situación de temperaturas muy extremas, podéis ver la cepa GHA a vuestra izquierda y otras cepas del mismo hongo. Podéis ver cómo la diferencia de crecimiento al final se traduce en diferencia de eficacia. Y también algo muy importante de este producto es su eficacia generalista. Tiene registro para araña, pero es que el producto está registrado en más de 64 cultivos y en más de 13 plagas, o en 13 plagas. Hablamos de araña, hablamos de circutrit, de trit, de mosca blanca, de pulgón. Tiene un abanico de eficacia, de objetivos muy elevada y eso también lo podemos aprovechar a la hora de utilizar el producto. Esta gráfica se corresponde a un ensayo frente a Tetránicos úrtice. Es interesante porque podéis ver cómo no llega en el primer momento no llega al 100% de eficacia, tarda 3, 4, 5 días en controlar el 100% de la población. Y a la izquierda tenéis las imágenes que se ven, yo creo, peor que mejor, de las cuales en las fotos de arriba es Tetránicos úrtice, en esa fase saprofítica, ese hongo que está por la parte de fuera del insecto, y en la parte de abajo es pulgón, que como es más grande, ahí yo creo que es más sencillo ver ese micelio blanco, esas esporas que se generan por encima del insecto. Esto es micotrol, y si hablamos de sonar, sonar es un insecticida calicida registrado como fitosanitario, formulado con un polímero de glucosa. Este producto mata por cubrición. Lo que hace es ahogar a los artrópodos, los ahoga directamente. Y además, como es ciertamente como si fuera una amenaza, lo que hace es pegar también a los insectos, como podéis ver en esa imagen de mosca blanca. En mosca blanca es muy evidente cuando los adultos, los pulverizas, se quedan pegados ahí a la superficie. Es muy interesante también este producto porque no afecta a la desverdización, no afecta al cambio de color y todo esto nos da también unas pistas sobre cuál sería la mejor manera de colocar el producto en una estrategia de control determinada. Este ensayo es un ensayo que llevamos 4 años con el IBIA, con Patricia Chueca. Os lo enseño en primicia. Esto se va a enseñar en el IOBC de Castellón, de final del mes que viene. Aquí rápidamente, en rojo, podéis ver un estándar químico de referencia, lo mejor de lo mejor, el funcionamiento que tiene de cara a Tetránicos úrtice en porcentaje de hojas ocupadas. Y a continuación, en color verde, verde limón, tenéis el sonar. La siguiente es la del aceite. Es decir, tenemos mejor eficacia que el aceite con este producto y además, fijaros que el comportamiento es muy similar a la del estándar químico. Ahora bien, efecto de choque es lo que estamos hablando, porque a los 14 días, fijaros que ya la población se desmadra. Resumiendo todo esto que yo estoy comentando, bueno, aquí tenéis un vídeo. A la derecha tenéis la población antes de la aplicación y a la izquierda, pues bueno, 5 días después de aplicar el sonar, fijaros que los ácaros están totalmente muertos. Con el micotrol nos encontraremos, bueno, el vídeo, algo pasa con el vídeo que no se ve bien, pero nos vamos a encontrar lo mismo. No obstante, estos son vídeos, si lo pasamos a eficacia, y quizás ya os podéis imaginar lo que os voy a enseñar, nos vamos a encontrar esto. El sonar 5 días después
sí que controla al 100% de la población si he hecho una correcta aplicación, y en mi control se deja algo porque no tiene eficacia de choque. Por lo tanto, hablamos de un 90, de un 95% de eficacia después de esos 5 días, porque es más lento a la hora de actuar en base al mecanismo que os he explicado hace un rato. Y ahora sí, el cuadro de resumen, yo creo que en base a esto ya os podéis dar una idea de lo interesante que pueden llegar a ser estos productos. Son fitosanitarios, acaricidas registrados. Lo primero, son productos ecológicos, registrados también como ecológicos. Antirresistencias. No tienen plazo de seguridad. No tienen LMR. Podemos estar recolectando y al mismo tiempo aplicando en esos ataques que tenemos de araña sobre la fruta. En cuanto a eficacia de choque, ya os he comentado que el sonar tiene una gran eficacia de choque, el micotrol no tiene eficacia de choque. Y ahora, las últimas 2 columnas que llaman mucho la atención hablando de acaricidas. Hablamos de 4 y 5 aplicaciones autorizadas. Esto nos da muchísimo juego. Pocos son los acaricidas que tienen más de una aplicación autorizada. 4 y 5. Y además del registro, las eficacias secundarias que tenemos, que son extraordinariamente interesantes a la hora de incorporar en una estrategia de control. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues el resumen de lo que yo acabo de comentar lo tenéis aquí. Por un lado tengo Micotrol, que es un producto natural, acaricida registrado, con un número de 4 aplicaciones autorizadas, con eficacia generalista y con un perfil muy adecuado de cara a fauna auxiliar y a fitoseidos en particular. Tengo Dinamite, acetinofil, que seguramente lo conoceremos todos, que es un producto muy eficaz, que me controla larvas y huevos y adultos, y que además es muy compatible con la fauna auxiliar. A continuación tenemos Coromite, me controla todas las arañas, me controla huevos y adultos. Eutetranicus lo controla muy bien. El único pero que tenemos es que tiene un peor perfil de cara a fitoseidos. Y por último tenemos Sonar, con una eficacia de choque muy grande, que no me afecta a desverdización, no me afecta a cambio de color, que no tiene plazo de seguridad, que no tiene LMR. Todo esto ya nos da pistas a la hora de colocar un producto u otro. Y ahora voy a compartir con vosotros la propuesta que yo creo que es la más coherente a la hora de establecer una adecuada estrategia de control, teniendo en cuenta la eficacia de los productos en base a sus características y además el manejo de resistencias. La propuesta es utilizar el micotrol desde el inicio, porque esa araña incipiente que tengo la voy a controlar, pero es que si tengo el citrocil lo voy a controlar otras plagas que tenga, y más que controlar, lo que voy a hacer es mantenerlas bajo los umbrales económicos de tratamiento, para evitar retrasar las entradas contundentes contra araña lo máximo posible. Cuando sea necesario hacer realmente una aplicación acaricida importante, contundente, porque ya las colonias ya son elevadas, voy a acudir a Dinamite. Generalmente esto suele ser alrededor de julio. En julio la fauna auxiliar aún está presente en nuestras parcelas. Tenemos muchos fitoseidos, pero es que el Dinamite los va a respetar. Por lo tanto, vamos a controlar la araña por la propia eficacia del producto, y además los fitoseidos nos van a ayudar a hacer ese trabajo también. Esa va a ser una gran aplicación. Y si necesito hacer una segunda intervención contundente contra la araña, que generalmente sea alrededor de agosto, pues voy a utilizar Coromite. Porque Coromite, en ese caso, este aspecto más negativo de la toxicidad frente a los fitoseidos, en agosto ya no voy a tener mayor problema, porque generalmente la fauna auxiliar, las poblaciones de fauna auxiliar, en agosto disminuyen prácticamente a cero. El Sonar lo voy a reservar para el final. ¿Por qué? Tenemos 5 aplicaciones, puedo jugar con ellas, pero como no tiene ni LMR ni plazo de seguridad y no me afecta a la desverdización, es un buen momento para posicionarlo. Me reservo además Exitiazox y el agua, el fenpiroximato, como comodines para, en caso de necesidad, fortalecer alguna de las aplicaciones propuestas. Esta sería una estrategia de control coherente en base a las características de los productos que intenta maximizar su eficacia
Pero es verdad que cada uno, en su parcela, conociendo su propia realidad, en base a la información de la que se dispone y en base a la información que estoy compartiendo, puede personalizar para su propia parcela. Porque evidentemente alternativas hay muchas. Resulta imprescindible la alternancia de grupos químicos y resulta imprescindible el respeto a las etiquetas. Porque la resistencia, cuando hablamos de resistencias, la pregunta no es si habrá o no habrá resistencias. Esa no es la pregunta. La pregunta es cuándo van a salir las resistencias. Porque el uso de insecticidas está íntimamente ligado a las resistencias. Sabéis que hemos tenido casos en España de algún triple, franquiniela, de algún producto que antes de su registro ya habían resistencias. Por esos últimos 4 años que mediante pruebas, mediante aplicaciones no legales, hemos ido quemando el producto. Las resistencias están ahí, las tenemos en nuestra parcela. Nosotros somos los responsables de que hayan o no hayan resistencias, pero no hablando en genérico. No, hablamos de la población que yo tengo en mi parcela. En base al uso que yo estoy haciendo, tendré o no tendré problemas en mi parcela. Y luego, evidentemente, la tendrá el vecino. Pero la gestión que hagamos de resistencias en nuestra parcela es fundamental a la hora de controlar las plagas que tengamos en general y en particular para la araña. Porque además, esto también lo hemos comentado esta mañana, sabéis que las temperaturas cada vez están más elevadas. Esto lo que hace que todas las plagas, particularmente la araña, se acelera, se multiplican las generaciones. Por lo tanto, la posibilidad de que aparezca un gen de resistencias pues cada vez es mayor. Esto, junto con la desaparición de ingredientes activos, en general, hablando de la agricultura, o de la desaparición de moléculas multisitio, ¿vale? El multisite, que actúan en diferentes sitios y que es más difícil generar resistencias, todo hace que en general todo sea cada vez más complicado. No obstante, en cítricos no nos podemos quejar. No podemos quejar siempre, pero en cítricos os quiero recordar que hablamos de 5 mecanismos de actuación diferentes. Hay cultivos, hay plagas que tienen un producto autorizado o no tienen ninguno. En cítricos y en araña hablamos de 5 mecanismos de actuación diferentes. Hablamos de 15 pases diferentes. Todo legal, todo autorizado y todo estudiado para su correcto uso. 5 mecanismos de actuación, 15 pases autorizados y 2 productos que son antirresistencias. Por lo tanto, tenemos suficientes herramientas para poder implementar una correcta estrategia de control de la araña, teniendo en cuenta la optimización, la eficacia, pero además la sostenibilidad de los productos, por mi propio egoísmo, en mi propia parcela. Porque, y en la comida también estábamos hablando de esto, un nuevo producto, cuando llega al mercado, estos son unos estudios, hablamos de datos promedio, pero me gusta siempre acabar con esto, porque un nuevo producto cuesta en promedio 300 millones de euros el hecho de que nos llegue a nosotros, a nuestra parcela. Pero es que además tarda un promedio de 11 años desde que se descubre hasta que llega a mi parcela. Y ya lo último, lo que tenéis ahí, el ratio de éxito de encontrar un nuevo ingrediente activo es de 140.000, de 139.000 a 1. Fijaros la suerte que se ha de tener o el trabajo que hay que hacer para encontrar un ingrediente activo válido para poder convertirlo en un formulado y para que llegue al mercado como herramienta para todos los que estamos aquí. Es extraordinariamente difícil que lleguen fitosanitarios por todo lo que llevan detrás, tal como estoy comentando. Si miramos en un plazo medio, largo, de 5 a 10 años, algún insecticida parece ser que va a llegar, acaricidas ninguno, hasta donde yo sé, luego si alguien tiene información que me la pase, pero hasta donde yo sé no viene ninguno, por lo que las herramientas que tenemos son las que tendremos en un futuro. Es responsabilidad de todos los que estamos aquí ejercer un buen uso de estas herramientas, ya no por cuestiones etéreas, sino por nuestro propio egoísmo. Las herramientas son las que nos permiten hacer un cultivo adecuado para poder llegar al mercado. Son la base, las herramientas que nosotros utilizamos para esa calidad de esa fruta que tenemos. Por lo tanto, es responsabilidad de todos nosotros
cuidar esas herramientas, igual que hacemos con la caja de herramientas que tenemos en casa. Así que muchísimas gracias a todos.